Policía racista patea a mujer negra en la corte. 4 min después, todo el tribunal se queda en shock. La operación en la que estaba involucrada llevaba ya 4 meses. Una red de lavado de dinero que se extendía desde las oficinas corporativas del centro financiero hasta las calles más peligrosas de la periferia, pasando por concesionarios de automóviles de lujo que funcionaban como puntos de limpieza para recursos de origen dudoso. Gabriela había construido meticulosamente la identidad de Marina Santos, una mujer ambiciosa que se había enriquecido rápidamente a través de inversiones inmobiliarias cuestionables, exactamente el tipo de cliente que los delincuentes buscaban para sus operaciones de blanqueo de capitales. Mientras se vestía con un elegante traje de chaqueta azul marino y pantalones de sastre que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes, Gabriela repasó mentalmente todos los detalles de su identidad falsa. Marina Santos tenía un apartamento de $2 millones en Beverly Hills. Conducía un Mercedes-Benz plateado, frecuentaba los restaurantes más caros de la ciudad y tenía la costumbre de hacer compras impulsivas cuando cerraba negocios importantes. Cada aspecto de esta personalidad había sido cuidadosamente desarrollado por los psicólogos conductuales del FBI para crear un personaje irresistible para los delincuentes que necesitaban clientes aparentemente legítimos. El concesionario Velocidade Premium había llamado la atención de la División de Delitos Financieros 3 meses atrás, cuando los analistas descubrieron una serie de transacciones sospechosas relacionadas con coches de lujo vendidos muy por debajo del precio de mercado. La estrategia era clásica. Los delincuentes compraban vehículos robados u obtenidos mediante fraudes, alteraban la documentación y los vendían con descuento para atraer a compradores que no hacían muchas preguntas. El dinero se reinvertía luego en operaciones aún mayores, creando un círculo vicioso que alimentaba a organizaciones criminales en todo el país. Gabriela había pasado semanas estudiando el perfil del concesionario. El propietario, Ricardo Mendoza, era un hombre de 52 años con antecedentes de pequeñas infracciones financieras, pero lo suficientemente inteligente como para no haber sido nunca sorprendido infraganti. Contrataba a vendedores jóvenes y ambiciosos que hacían la vista gorda ante las irregularidades a cambio de generosas comisiones. El establecimiento funcionaba en una zona limítrofe de la ciudad, lejos de los barrios nobles, pero no tan periférica como para alejar a los clientes con alto poder adquisitivo. Mientras tomaba su café matutino, siempre sin azúcar, un hábito que compartía tanto con Gabriela como con Marina, revisó el plan una vez más. La promoción anunciada por el concesionario era demasiado perfecta para ser verdad. Coches de lujo a mitad de precio, liquidación por cambio de domicilio, pago al contado con descuento adicional. Era exactamente el tipo de oferta que una empresaria exitosa y un poco codiciosa no podría resistir. La Kawasaki Ninja verde metalizada que había elegido costaba normalmente $170,000. Con la promoción saldría por $88,000, un descuento que haría sospechar a cualquier comprador sensato, pero que Marina Santos justificaría como una oportunidad de negocio que no podía dejar pasar. Gabriela había ensayado decenas de veces la conversación que tendría con los vendedores, incluyendo comentarios casuales sobre cómo pensaba usar la moto para impresionar a un cliente japonés que tenía fijación por los vehículos deportivos. Conduciendo por las concurridas calles de la ciudad hacia el concesionario, Gabriela sentía el peso familiar de la responsabilidad que llevaba. Cada operación encubierta era una compleja partida de ajedrez en la que un movimiento en falso podía suponer no solo el fracaso de la misión, sino un peligro real para su vida. Había visto a compañeros que se habían perdido en sus identidades falsas, que habían empezado a creer demasiado en sus propias mentiras, y a otros que habían sido descubiertos porque habían subestimado la inteligencia de los delincuentes a los que investigaban. El establecimiento apareció ante ella como un oasis de cristal y acero entre edificios comerciales desgastados por el tiempo. Velocidad Premium brillaba en letras doradas sobre una fachada moderna que intentaba disimular la naturaleza dudosa de los negocios que se llevaban a cabo en su interior. Gabriela aparcó su Mercedes en un hueco cerca de la entrada, ajustó el retrovisor y observó el movimiento durante unos minutos. 3 vendedores circulaban entre los vehículos expuestos. 2 clientes examinaban un BMW rojo y un hombre de mediana edad al que reconoció como Ricardo Mendoza hablaba por teléfono cerca del mostrador de atención al cliente. Respirando hondo, Gabriela se transformó por completo en Marina Santos. Sus hombros se enderezaron con la confianza de alguien acostumbrado a cerrar negocios millonarios. Su sonrisa se convirtió en la de una mujer que sabía exactamente lo que quería, y sus ojos adquirieron el
el brillo ambicioso de quien ve oportunidades donde otros solo ven riesgos. Cuando bajó del coche y se dirigió hacia la entrada del concesionario, cada paso llevaba la determinación de una empresaria de éxito que estaba a punto de hacer otra inversión inteligente. El aire acondicionado del concesionario la envolvió como un abrazo helado, y Gabriela, ahora completamente Marina Santos, comenzó a examinar los vehículos expuestos con la mirada calculadora de alguien que sabía reconocer una ganga. No sabía que, al firmar los papeles de compra de la Kawasaki Ninja aquella tarde soleada, estaba dando el primer paso hacia un viaje que pondría a prueba no solo sus habilidades como agente, sino su propia fe en la justicia y en el sistema que había jurado proteger. Stephen Martínez se ajustó el cinturón de utilidades por última vez aquella tarde de jueves, sintiendo el peso familiar de su arma reglamentaria contra su cadera derecha. A sus 42 años, llevaba a sus espaldas 3 décadas y media de experiencia policial que lo habían convertido de un joven idealista en un veterano cínico que veía delincuentes en cada esquina y desconfiaba de cada historia que oía. Su rostro anguloso, marcado por una cicatriz que le atravesaba la barbilla como un recuerdo permanente de una pelea callejera en los años 90, reflejaba la dureza de alguien que había perdido la capacidad de creer en la bondad humana en algún lugar entre los callejones oscuros y las sirenas interminables que definían su rutina diaria. El turno estaba llegando a su fin, cuando Stephen decidió dar una última vuelta por el distrito financiero, una zona que conocía como la palma de su mano después de patrullar sus calles durante más de 15 años. Era un hábito que había desarrollado a lo largo de los años, nunca terminar la jornada sin echar un último vistazo a los puntos que sabía que eran problemáticos. Lo había aprendido de su antiguo compañero, un veterano de la guerra de Vietnam llamado Frank Richardson, que los delincuentes más astutos actuaban precisamente cuando creían que nadie les prestaba atención. Los delincuentes no trabajan de 9 a 5, solía decir Frank, así que nosotros tampoco podemos relajarnos solo porque el reloj marque las 6 de la tarde. Mientras conducía su coche patrulla por las calles que se vaciaban gradualmente al terminar la jornada laboral, Stephen sentía el peso de una carrera que le había consumido más de lo que quería admitir. Divorciado desde hacía 8 años, con una hija adolescente que apenas le dirigía la palabra y una serie de relaciones fallidas a sus espaldas, había llegado a la amarga conclusión de que el trabajo policial no solo moldeaba tu visión del mundo, sino que, con el tiempo, se convertía en lo único que podías ver. Cada civil era un sospechoso en potencia, cada historia tenía lagunas que debían investigarse, cada situación aparentemente normal ocultaba algo más oscuro bajo la superficie. En ese estado mental fue cuando Stephen vio la Kawasaki Ninja verde metalizada aparcada frente al restaurante italiano La Bella Vita. El vehículo le llamó la atención de inmediato, no por su belleza o valor, sino por algo más sutil e instintivo que había aprendido a reconocer tras décadas en las calles. Era la misma sensación que tenía cuando una pieza de un rompecabezas finalmente encajaba en su lugar, o cuando una pista aparentemente insignificante de repente iluminaba todo un caso. Había algo familiar en ese modelo específico, en ese color particular, en esa forma en que la luz de la tarde se reflejaba en el tanque de combustible. Mientras aparcaba el coche patrulla al otro lado de la calle, Stephen observó el vehículo con la paciencia de un depredador estudiando a su presa. Sus ojos entrenados escanearon cada detalle, la posición de la matrícula, el estado de los neumáticos, pequeños arañazos o marcas que pudieran contar una historia. Durante todos esos años de servicio, había desarrollado una memoria casi fotográfica para los vehículos sospechosos, una habilidad que sus supervisores consideraban excepcional y que le había ayudado a resolver docenas de casos a lo largo de su carrera. Era como si su cerebro fuera una gigantesca base de datos de información sobre coches, motos, matrículas y números de chasis que se organizaba automáticamente cada vez que algo llamaba su atención. La decisión de verificar la matrícula en el sistema no fue impulsiva, sino que se basó en décadas de experiencia que le susurraban que algo no estaba bien. Stephen encendió el ordenador de a bordo del coche patrulla y tecleó los números y letras de la matrícula con la meticulosa precisión de quien había realizado ese procedimiento miles de veces. Mientras esperaba el resultado de la consulta, siguió observando el restaurante, fijándose en los clientes que entraban y salían, memorizando rostros y comportamientos con el automatismo de alguien para quien la vigilancia se había convertido en una segunda naturaleza. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, Stephen sintió una descarga de adrenalina que no había experimentado en meses. Vehículo robado, banda de Santa Mónica, caso abierto desde hacía 2 semanas. El informe policial indicaba un robo a mano armada en el aparcamiento de un centro comercial. Propietario agredido, sospechosos en fuga, valor estimado del vehículo, $170,000.
$50.000. Estado, buscado en todo el estado de California. Por un momento, Stephen permaneció inmóvil dentro del coche patrulla, procesando la información y planeando su próximo movimiento. Este era exactamente el tipo de situación que separaba a los policías experimentados de los novatos. La capacidad de convertir un descubrimiento casual en una detención exitosa dependía enteramente de cómo manejara los próximos minutos. Su mente trabajó rápidamente considerando todas las variables. ¿Cuántas personas podrían estar involucradas? Si el sospechoso estaba armado, ¿cuál sería la mejor manera de abordar la situación sin causar pánico entre los civiles que circulaban por la zona? Stephen sabía que había dos tipos de delincuentes que conducían vehículos robados: los desesperados y los profesionales. Los desesperados eran impredecibles y peligrosos porque no tenían nada que perder, mientras que los profesionales eran calculadores y podían tener rutas de escape planificadas y armas listas para usar. En ambos casos, un enfoque mal planificado podría dar lugar a una persecución a alta velocidad por las concurridas calles de la ciudad, poniendo en peligro la vida de personas inocentes. Tenía que ser inteligente, rápido y decisivo. Tras volver a comprobar los datos del sistema para asegurarse de que no había ningún error, Stephen sintió crecer en su interior la familiar satisfacción de quien está a punto de sacar a otro delincuente de las calles. Sería un buen final para un día que había comenzado con informes aburridos y incidentes menores. Un arresto por receptación de un vehículo robado siempre quedaba bien en el informe mensual, especialmente si conducía al descubrimiento de una operación más grande o a la recuperación de otros vehículos de la misma banda. Observando el movimiento en el restaurante a través de los cristales tintados del coche patrulla, Stephen comenzó a formular su plan de acción. ¿Llamaría a refuerzos? ¿Esperaría a que el sospechoso saliera del establecimiento? ¿Lo abordaría inmediatamente? Cada opción tenía ventajas y desventajas que debían sopesarse cuidadosamente. La experiencia le decía que los delincuentes que se sentían lo suficientemente seguros como para cenar tranquilamente en restaurantes públicos no solían esperar ser descubiertos, lo que le daba la ventaja de la sorpresa. Cuando una mujer elegante salió del restaurante y se dirigió directamente a la Kawasaki Ninja, Stephen supo que había llegado el momento. Parecía segura, caminando con la postura de alguien que no tenía motivos para preocuparse, lo que no hizo más que reforzar su convicción de que se trataba de una delincuente experimentada que se creía por encima de toda sospecha. Era precisamente ese tipo de arrogancia la que había aprendido a reconocer y explotar a lo largo de los años. Al encender la sirena y acelerar el coche patrulla, Stephen sintió la familiar descarga de adrenalina que acompañaba el inicio de una persecución. Esto sería más que una simple intervención rutinaria. Sería la confirmación de que sus instintos policiales seguían tan agudos como siempre después de todos estos años, y de que aún era capaz de marcar la diferencia en las calles de la ciudad que había jurado proteger. El sabor del risotto aún bailaba en el paladar de Gabriela cuando salió del restaurante La Bella Vita, sintiendo esa satisfacción serena que acompaña a una comida bien disfrutada y a una tarde productiva de trabajo. La cena había sido una prolongación natural de su persona como Marina Santos, una empresaria de éxito que sabía apreciar los placeres refinados de la vida y que no dudaba en frecuentar establecimientos acordes con su supuesto estatus social. Había elegido una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar discretamente el movimiento de la calle mientras saboreaba el plato principal y terminaba mentalmente los informes que tendría que enviar a sus supervisores del FBI sobre los avances de la operación encubierta. Caminando hacia la Kawasaki Ninja con la postura segura que había practicado innumerables veces frente al espejo, Gabriela sentía el reconfortante peso de las llaves del vehículo en su bolso de cuero italiano. La moto verde metalizada brillaba bajo la luz dorada del atardecer, pareciendo exactamente el tipo de juguete caro que una mujer ambiciosa y exitosa compraría por impulso. Cada detalle de su actuación funcionaba a la perfección, desde la elegante ropa que llevaba hasta la forma casual en que había tramitado los documentos de compra, como si $88.000 fueran una cantidad insignificante en sus negocios cotidianos. Fue en ese momento de tranquilidad casi meditativa cuando el estridente sonido de las sirenas cortó el aire como una cuchilla afilada, destrozando la serenidad de la tarde y haciendo que Gabriela sintiera cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba instantáneamente. Su entrenamiento militar, esos reflejos que se habían forjado a través de años de preparación física y psicológica
búsqueda intensiva, entraron en acción incluso antes de que su mente consciente procesara completamente lo que estaba sucediendo. A través del espejo retrovisor de la moto, vio las luces azules y rojas acercándose rápidamente, creando patrones hipnóticos de color que parecían transformar la tranquila calle en el escenario de una película de acción. El corazón de Gabriela se aceleró, pero no con el pánico desordenado de una civil común, sino con la adrenalina controlada de una profesional entrenada para situaciones de emergencia. Su mente comenzó inmediatamente a calcular posibles escenarios, analizando probabilidades y preparando respuestas para diferentes situaciones que podrían desarrollarse en los próximos minutos. ¿Sería un control rutinario? ¿Algún problema con la documentación del vehículo? ¿Una inspección aleatoria? ¿O algo había salido mal con su identidad falsa, exponiendo su verdadera naturaleza y poniendo en peligro no solo su seguridad personal, sino toda la operación que llevaba meses preparando? Cuando la voz autoritaria resonó a través del altavoz del coche patrulla, ordenándole que detuviera el vehículo, Gabriela obedeció inmediatamente, conduciendo la Ninja hasta una zona segura al lado de la calle y apagando el motor con movimientos precisos y deliberados. Sus manos permanecieron visibles sobre el manillar, una posición que había aprendido durante sus entrenamientos de seguridad en el FBI. Mostrar siempre a las autoridades que no representas una amenaza. Cooperar siempre inicialmente para evitar escaladas innecesarias de tensión. Respiró hondo, ajustando mentalmente su postura para mantener la personalidad de Marina Santos, incluso bajo presión, preparándose para responder a las preguntas que sin duda le harían con la naturalidad de alguien que no tenía nada que ocultar. El policía que bajó del coche era un hombre de mediana edad, con el físico de alguien que había pasado décadas patrullando calles violentas. Su postura irradiaba una autoridad forjada a través de innumerables enfrentamientos con delincuentes reales. Stephen Martínez caminaba hacia ella como un depredador que había encontrado a su presa, cada paso cargado de una confianza que no solo provenía de años de experiencia, sino de la absoluta convicción de que se enfrentaba a otra delincuente que intentaría engañarlo con historias elaboradas y documentos falsificados. Sus ojos oscuros escanearon a Gabriela y el vehículo con la precisión de un escáner profesional, buscando signos de nerviosismo, inconsistencias o cualquier detalle que pudiera confirmar sus sospechas. Salga del coche con las manos en alto. La orden estaba cargada de una agresividad que hizo que Gabriela frunciera ligeramente el ceño, sorprendida por la intensidad desproporcionada del abordaje. En todos sus años de servicio en el FBI, había presenciado cientos de abordajes policiales y este le parecía excesivamente hostil para una situación que, por lo que ella sabía, debía ser una verificación de rutina. Manteniendo la compostura, bajó de la moto con movimientos lentos y deliberados, manteniendo las manos bien visibles y evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como amenazante. ¿Cuál es el motivo de la parada? La pregunta salió de sus labios con la firmeza natural de alguien que conoce sus derechos y no está dispuesto a dejarse intimidar, pero también con el tono respetuoso de una ciudadana que reconoce la autoridad policial. Gabriela esperaba una explicación clara, tal vez una verificación de documentos, una denuncia anónima o algún problema administrativo con el registro del vehículo que pudiera aclararse fácilmente presentando la documentación legal que llevaba en su bolso. Pero Stephen no estaba interesado en explicaciones ni en diálogos civilizados. Su mente ya había procesado la situación según sus años de experiencia con delincuentes, clasificando automáticamente a Gabriela como otra sospechosa que intentaría usar su encanto y sus argumentos para eludir la responsabilidad de sus delitos. En lugar de responder a la pregunta, agarró el brazo de Gabriela con una fuerza brutal e innecesaria, aplicando una presión que sabía que dejaría marcas moradas en su delicada piel. El movimiento fue tan repentino y violento que tomó a Gabriela completamente desprevenida, haciéndola perder el equilibrio y empujándola violentamente contra el capó helado de la Kawasaki Ninja. El impacto fue devastador y humillante. La cabeza de Gabriela golpeó el metal con un sonido seco que resonó en la calle desierta, y sintió inmediatamente un dolor punzante que se extendió desde la frente hasta la base del cráneo. El sabor metálico del hierro inundó su boca mientras intentaba reorientarse, sintiendo que la cara comenzaba a hincharse, y una sensación de mareo que amenazaba con hacerla perder el conocimiento. Lágrimas involuntarias brotaron de sus ojos, no por el dolor físico, sino por la profunda humillación de ser tratada como una delincuente común en las calles de la ciudad que había jurado proteger. Este procedimiento es ilegal, logró decir, con una voz más débil de lo que pretendía, pero aún cargada de una dignidad férrea que ni siquiera la violencia física había logrado quebrantar. Gabriela sabía que estaba siendo víctima de un abuso de autoridad flagrante, una violación de los derechos constitucionales más básicos que cualquier ciudadano estadounidense debería tener garantizados. La ironía de la situación
situación no se le escapaba. Una agente federal brutalmente agredida por un policía que debería ser su aliado en la lucha contra el crimen. Stephen se limitó a reír. Un sonido cruel y desprovisto de cualquier rastro de humanidad que resonó en la calle, como el ladrido de un animal salvaje. «Cállate. Ese coche es robado», declaró con la absoluta certeza de alguien que nunca había considerado la posibilidad de estar equivocado, su voz cargada de un desprecio que iba mucho más allá de la situación concreta y parecía reflejar años de prejuicios acumulados y frustraciones profesionales mal resueltas que ahora encontraban un objetivo conveniente en el que descargar. El dolor punzante en su cabeza se mezclaba con una indignación creciente que ardía como fuego líquido en sus venas, pero Gabriela se obligó a mantener la calma profesional que había forjado a través de años de entrenamiento intensivo y situaciones de alta presión. Con movimientos cuidadosos y deliberados, logró enderezarse parcialmente, sintiendo cómo se le hinchaba el ojo izquierdo y cómo le latía la piel de la cara donde había chocado con el frío metal de la motocicleta. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una furia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento, una rabia que provenía no solo de la agresión física que había sufrido, sino de la profunda injusticia de ser tratada como una criminal, cuando había dedicado toda su vida a combatir el crimen y proteger a los inocentes. «No he robado nada», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba, cargada de una dignidad que ni siquiera la brutal violencia había logrado quebrantar por completo. «He comprado esta motocicleta legalmente, y tengo todos los documentos que lo demuestran». Con gestos lentos y cuidadosos, manteniendo siempre las manos a la vista para no dar a Stephen ninguna excusa para más violencia, Gabriela abrió su bolso de cuero italiano y sacó una carpeta de documentos organizada con la precisión militar que caracterizaba todos los aspectos de su vida profesional. Cada papel estaba en su sitio, cada documento había sido revisado y vuelto a revisar antes de guardarlo, porque Marina Santos era el tipo de mujer que nunca dejaba detalles importantes al azar. Stephen observó los documentos con el profundo escepticismo de alguien que había pasado décadas lidiando con criminales creativos y falsificadores hábiles. En su experiencia, cuanto más organizada y convincente parecía la documentación, mayor era la probabilidad de que fuera falsa. Los criminales profesionales, sabía, invertían tiempo y recursos considerables en la creación de identidades falsas y documentos falsificados que pudieran resistir una inspección superficial. Examinó la factura del concesionario, el certificado de propiedad, los documentos del seguro y de la transferencia, buscando inconsistencias, fechas sospechosas, firmas que no coincidieran, cualquier detalle que pudiera confirmar sus sospechas de que se trataba de otra estafadora sofisticada. «Estos papeles no significan nada», declaró Stephen con una convicción inquebrantable, devolviendo los documentos a Gabriela con un gesto despectivo que demostraba claramente su desprecio por su inteligencia. «Has caído en una estafa, princesa. Has comprado un coche robado y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias». La palabra princesa salió de sus labios cargada de un sarcasmo venenoso que revelaba profundos resentimientos y prejuicios, como si toda la frustración de una carrera difícil y una vida personal fracasada pudiera descargarse en esa elegante mujer que se atrevía a cuestionarlo. El término golpeó a Gabriela como una bofetada en la cara, despertando recuerdos dolorosos de innumerables situaciones en las que su competencia había sido cuestionada, su autoridad desafiada, su inteligencia subestimada simplemente por su género y su apariencia. Había oído esa palabra antes, de compañeros de trabajo que intentaban menospreciarla durante reuniones importantes, de sospechosos que creían que podían manipularla con encanto barato, de superiores que dudaban de su capacidad para manejar operaciones peligrosas. Cada vez que alguien la llamaba princesa, intentaba reducirla de una profesional competente y capacitada a un estereotipo inofensivo y decorativo. «No soy su princesa», respondió Gabriela, con una voz que adquirió un tono acerado que Stephen no esperaba. «Y estos documentos son absolutamente legítimos. El concesionario Velocidad de Premium vendió este vehículo con descuento durante una promoción especial y yo pagué el precio total al contado. Si comprueba los registros bancarios, encontrará la transferencia electrónica de los fondos de mi cuenta comercial a la cuenta de la empresa». Hablaba con la precisión de alguien acostumbrado a presentar pruebas en los tribunales, cada palabra cuidadosamente elegida para
construir un argumento lógico e irrefutable que cualquier persona racional se vería obligada a aceptar. Pero Stephen no estaba interesado en la lógica, ni en las pruebas que contradijeran su versión de los hechos. En su mente ya había construido una narrativa completa sobre quién era Gabriela y qué representaba, otra delincuente sofisticada que usaba ropa cara y documentos falsos para ocultar sus actividades ilegales. Cuanto más convincente parecía ella, más convencido estaba él de que estaba tratando con una profesional experimentada que había pasado años perfeccionando su capacidad para engañar a las autoridades. Puede que tengas una explicación para todo, pero yo sé lo que veo, dijo, moviendo instintivamente la mano hacia las esposas que llevaba en el cinturón. Este coche fue robado hace 2 semanas en Santa Mónica, y vas a venir conmigo a la comisaría para explicar cómo conseguiste estos papeles tan rápido. La mención de las esposas hizo que algo dentro de Gabriela se rompiera definitivamente. Durante toda su carrera en el FBI, había arrestado a docenas de criminales reales. Había arriesgado su vida para proteger a inocentes. Había dedicado cada día de su vida adulta al servicio de la justicia y la ley. La idea de ser esposada como una delincuente común, de ser arrastrada a una comisaría delante de testigos inocentes, de ver su dignidad y su reputación destruidas por un policía corrupto o incompetente, era más de lo que podía soportar. Todos los años de entrenamiento en control emocional, todas las lecciones sobre la importancia de mantener la calma bajo presión, todas las instrucciones sobre la cooperación con las autoridades locales, se evaporaron en un instante ante la flagrante injusticia de la situación. No vas a esposarme, dijo, retrocediendo un paso y adoptando instintivamente una postura defensiva que cualquier persona entrenada en combate reconocería inmediatamente como peligrosa. Sus músculos se tensaron, su respiración se volvió más controlada y sus ojos adquirieron la frialdad calculadora de alguien preparado para luchar por su libertad y dignidad. No he cometido ningún delito. Estos documentos son legítimos y usted no tiene autoridad legal para arrestarme basándose únicamente en sus sospechas infundadas. Stephen interpretó el cambio en la postura de Gabriela como la confirmación definitiva de sus sospechas. Según su experiencia, las personas inocentes se sometían a la autoridad policial incluso cuando protestaban, mientras que los delincuentes experimentados eran los que se resistían físicamente cuando se daban cuenta de que no podrían escapar solo con palabras. El hecho de que ella estuviera adoptando una postura defensiva solo demostraba que él tenía razón desde el principio. Se trataba de una delincuente peligrosa que estaba dispuesta a recurrir a la violencia para evitar ser detenida. Sin dudarlo, avanzó hacia ella, decidido a reducirla antes de que pudiera escapar o causar daños a civiles inocentes que pudieran estar pasando por la zona. El momento en que Stephen intentó agarrar los brazos de Gabriela para obligarla a ponerse las esposas fue el punto de no retorno que convertiría una intervención policial rutinaria en un enfrentamiento que cambiaría para siempre la vida de ambos. Gabriela, actuando por puro instinto y gracias a años de entrenamiento en defensa personal, reaccionó con la velocidad y precisión de una profesional altamente entrenada, bloqueando el movimiento de Stephen y preparándose para lo que sabía que sería una lucha por su libertad, su dignidad y posiblemente su vida. El momento en que Stephen avanzó para esposar a Gabriela fue como la detonación de una bomba que se había ido armando lentamente durante toda aquella fatídica tarde. 12 años de entrenamiento militar intensivo y técnicas de combate cuerpo a cuerpo se manifestaron en los músculos de Gabriela como una sinfonía de movimientos precisos y letales, cada reflejo condicionado por incontables horas de práctica hasta convertirse en algo tan natural como respirar. Cuando Stephen intentó agarrarle los brazos, ella giró con la gracia mortal de una bailarina de ballet entrenada en artes marciales, esquivando su alcance y utilizando su propio impulso en su contra. Sus movimientos eran fluidos como el agua, pero cargados con la fuerza destructiva de un huracán. Cada bloqueo, cada esquiva, cada contraataque calculado para neutralizar la amenaza sin causar daños permanentes, porque incluso en su furia, Gabriela mantenía la disciplina profesional de alguien entrenado para usar la fuerza mínima necesaria. Stephen, acostumbrado a someter a los sospechosos mediante la intimidación física y la fuerza bruta, se encontró completamente desprevenido para enfrentarse a alguien con entrenamiento militar profesional. Sus golpes, aunque poderosos, eran torpes y predecibles en comparación con la precisión quirúrgica de los movimientos de Gabriela. Cuando intentó golpearla en la cara con un puñetazo directo que había funcionado en cientos de situaciones anteriores, ella lo esquivó fácilmente y respondió con un golpe preciso en las costillas que le dejó sin aliento.
aliento al instante. El dolor que irradió por el torso de Stephen fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era el dolor caótico de una pelea callejera, sino el resultado calculado de alguien que sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo impacto con el mínimo esfuerzo. La frustración y la humillación de ser dominado por una mujer a la que había subestimado por completo transformaron a Stephen en algo primitivo y salvaje. Abandonando cualquier pretensión de técnica policial adecuada, se lanzó a un ataque desesperado, tratando de usar su peso y tamaño superiores para derribar a Gabriela al suelo, donde podría inmovilizarla mediante la fuerza bruta. Le propinó una patada baja en las piernas, esperando desequilibrarla y ganar la ventaja que su experiencia en la calle le decía que debería haber tenido desde el principio. Pero Gabriela había anticipado exactamente ese tipo de movimiento. Era una táctica predecible que había enfrentado innumerables veces durante su entrenamiento de combate urbano en el FBI. En un movimiento que parecía casi coreografiado en su mortal elegancia, Gabriela fingió caer cuando la patada de Stephen conectó con su pierna, utilizando la aparente caída como preparación para una devastadora zancadilla que tomó a Stephen completamente desprevenido. Sus pies barrieron las piernas de él con la precisión de un leñador talando un árbol, y Stephen se encontró volando por los aires antes de chocar violentamente contra el asfalto de la calle. El impacto expulsó todo el aire de sus pulmones y le oscureció la vista durante unos críticos segundos en los que Gabriela se movió con la velocidad de una serpiente atacando a su presa. Cuando Stephen logró enfocar de nuevo, se encontró mirando directamente el cañón de su propia arma reglamentaria, ahora firmemente sujeta en las competentes manos de Gabriela. La transformación en su postura era completa y aterradora. Ya no era la elegante empresaria que había intentado explicar racionalmente su inocencia, sino una guerrera entrenada que había tomado el control total de la situación. Sus ojos habían adquirido la frialdad calculadora de alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, y Stephen reconoció con creciente horror que había subestimado gravemente a quien tenía delante. «Has cometido un terrible error», dijo Gabriela, con voz baja y cargada de una autoridad que Stephen nunca había oído antes, ni siquiera de sus superiores más intimidantes. «Te llevaré a la comisaría como prisionero, donde responderás por agresión, abuso de autoridad y violación de mis derechos constitucionales». El arma seguía apuntando firmemente a Stephen, pero Gabriela la sostenía con la postura perfecta de alguien que había pasado innumerables horas practicando tiro al blanco y que sabía exactamente cómo usar esa herramienta letal si la situación lo requería. Stephen sintió por primera vez en décadas lo que significaba estar en el lado vulnerable de un enfrentamiento armado. El miedo que corría por sus venas era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado desde sus primeros días como policía novato. Era el terror primitivo de reconocer que había perdido por completo el control de la situación y que su vida dependía ahora por completo de la misericordia de alguien a quien había agredido brutalmente solo unos minutos antes. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras trataba de procesar cómo una simple parada de rutina se había convertido en una pesadilla que podría costarle su carrera, su libertad y posiblemente su vida. Fue en ese momento de máxima tensión, cuando el destino parecía haber corregido finalmente la injusticia de la situación, que el sonido de neumáticos derrapando sobre el asfalto anunció la llegada de un coche patrulla que pasaba casualmente por la zona. 4 policías saltaron del vehículo con la coordinación instintiva de profesionales que habían trabajado juntos durante años. Sus manos se movieron automáticamente hacia sus armas cuando vieron la escena que se presentaba ante ellos. Uno de sus compañeros en el suelo con una mujer apuntándole con un arma. No había tiempo para análisis complejos ni preguntas sobre quién tenía razón o quién había iniciado el enfrentamiento. Solo existía el código no escrito de la policía que dictaba que siempre se debía proteger a los compañeros de uniforme, independientemente de las circunstancias. Gabriela se encontró instantáneamente rodeada por 4 hombres armados que no la veían como una víctima de abuso policial, sino como una criminal peligrosa que había atacado a un policía y le había robado el arma. La amarga ironía de la situación no se le escapaba. Una agente federal entrenada para trabajar en coordinación con la policía local se veía ahora obligada a tratarlos como enemigos hostiles. Cada segundo que pasaba hacía que la situación fuera más volátil y peligrosa, con 5 armas ahora apuntando en su dirección y voces gritando órdenes contradictorias que creaban un caos ensordecedor que amenazaba con estallar en violencia en cualquier momento. El entrenamiento de Gabriela le decía que solo tenía una posibilidad de sobrevivir: actuar primero, antes de que los policías coordinaran sus movimientos y la dominaran por
por superioridad numérica. Con el corazón encogido por la inevitable tragedia que estaba a punto de ocurrir, tomó la decisión más difícil de su carrera y abrió fuego, no para herir o causar daños permanentes, sino para crear suficiente espacio para escapar de una situación que se había vuelto imposible de resolver con palabras o con la razón. El sonido de los disparos resonó en la calle como truenos ensordecedores, y uno de los policías cayó herido en el pecho, su grito de dolor y sorpresa añadiendo otra capa de tragedia a una situación que ya había sobrepasado todos los límites de la razón y la justicia. El eco de los disparos aún resonaba en las calles cuando Gabriela finalmente se rindió, levantando lentamente las manos por encima de la cabeza en un gesto de capitulación que cargaba el peso aplastante de una derrota que sabía que era temporal, pero no menos humillante. Los policías restantes la rodearon como lobos hambrientos, con los rostros contorsionados por una mezcla de rabia, miedo y sed de venganza que había despertado la herida de su compañero. Las esposas que se cerraron alrededor de sus muñecas parecían más pesadas que cualquier cadena física. Eran el símbolo tangible de cómo se había invertido la justicia, convirtiendo a la víctima en criminal y permitiendo que los verdaderos perpetradores de la injusticia asumieran el papel de héroes heridos que defendían la ley y el orden. Durante el trayecto hasta la comisaría, Gabriela permaneció en silencio, observando a través de las ventanillas del coche patrulla las calles familiares que ahora parecían pertenecer a un mundo diferente, un lugar donde sus décadas de servicio dedicado al FBI no significaban nada frente a la palabra de unos policías que habían decidido que era culpable incluso antes de conocer todos los hechos. Su rostro aún le latía donde había chocado con la motocicleta, y la hinchazón alrededor de su ojo izquierdo era un recuerdo físico de la brutalidad que había sufrido, mientras su mente trabajaba frenéticamente para procesar cómo una operación rutinaria se había convertido en la peor pesadilla de su carrera profesional. La comisaría del Distrito 15 parecía un laberinto kafkiano de pasillos fluorescentes y salas de interrogatorios que olían a desinfectante barato y a desesperación humana acumulada durante décadas. Gabriela fue procesada como cualquier delincuente común, fotografiada, fichada, despojada de sus pertenencias personales y encerrada en una celda que había albergado a innumerables personas que se habían encontrado en el lado equivocado del sistema judicial. La ironía de la situación era tan amarga que casi la hacía reír. Una agente federal que había dedicado toda su vida adulta a poner a los delincuentes entre rejas se encontraba ahora al otro lado de los barrotes, víctima de un sistema al que había servido con lealtad inquebrantable durante más de una década. Stephen llegó a la comisaría con el aire de un héroe herido, cojeando ligeramente y dramatizando las heridas que había sufrido durante el enfrentamiento para maximizar la simpatía de sus colegas y superiores. Su versión de los hechos fue presentada con la elocuencia ensayada de alguien que había aprendido a lo largo de 3 décadas de carrera policial a moldear narrativas para proteger su propia versión de la verdad. Según Stephen, Gabriela era claramente una delincuente sofisticada, probablemente parte de la banda organizada de Santa Mónica, que había estado llevando a cabo una serie de robos de vehículos de lujo en la zona. Se había resistido al arresto, agredido a un agente en acto de servicio, robado su arma y abierto fuego contra los agentes de la ley que intentaban cumplir con su deber de proteger a la sociedad de elementos peligrosos como ella. La actuación de Stephen fue magistral en su manipulación de los hechos, omitiendo convenientemente detalles como la brutalidad de su abordaje inicial, la violencia innecesaria que había empleado y la negativa a examinar adecuadamente los documentos legítimos que Gabriela había presentado. En su narrativa cuidadosamente construida, él era simplemente un policía experimentado que hacía su trabajo cuando fue atacado por una criminal desesperada que intentaba evitar las consecuencias de sus delitos. Cada palabra fue elegida para pintar a Gabriela como una amenaza para la seguridad pública y a él mismo como una valiente víctima que había arriesgado su vida para proteger a ciudadanos inocentes. Fue en ese momento de aparente triunfo para Stephen cuando Gabriela decidió revelar su verdadera identidad, una bomba informativa que sabía que cambiaría por completo la dinámica de la situación. Soy la agente especial Gabriela Washington del FBI, declaró con una calma digna que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que sus palabras iban a desatar. Estoy trabajando en una operación encubierta autorizada por el Departamento de Justicia, y ustedes acaban de cometer un error que tendrá repercusiones que irán mucho más allá de esta comisaría. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de implicaciones
explicaciones que todos en la sala comprendieron al instante. Stephen sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor como si lo hubiera golpeado un martillo. Su mente luchaba por procesar las catastróficas ramificaciones de lo que acababa de oír. Si Gabriela estaba diciendo la verdad y algo en la autoridad natural de su voz sugería que así era, entonces él no solo había cometido un error profesional, sino que había agredido, humillado y acusado falsamente a una agente federal en el ejercicio de sus funciones. Las consecuencias legales, profesionales y personales de tal acción podrían destruir no solo su carrera, sino también su libertad y todo el futuro que había construido a lo largo de décadas de servicio policial. El miedo que se apoderó del pecho de Stephen era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era el miedo físico a enfrentamientos violentos o situaciones peligrosas, sino el terror existencial de reconocer que había cruzado una línea de la que tal vez no podría volver. Los agentes federales tenían recursos, conexiones y autoridad que iban mucho más allá del alcance de la policía local. Podían investigar cada aspecto de su carrera, examinar cada caso en el que había trabajado, cuestionar cada decisión que había tomado a lo largo de los años. Si descubrían otras irregularidades, otros momentos en los que había hecho uso excesivo de la fuerza o había saltado pasos del procedimiento, su vida podría quedar tan destrozada que solo se le recordaría como otro policía corrupto que había abusado de su autoridad. El delegado Marcus Sullivan, un veterano de 40 años en el sistema de justicia penal que había visto prácticamente todo lo que el lado oscuro de la naturaleza humana podía ofrecer, se encontraba en una posición imposible. Por un lado, tenía a Stephen Martínez, un policía conocido con 3 décadas de servicio y un historial que, aunque no era perfecto, no presentaba infracciones lo suficientemente graves como para cuestionar su credibilidad fundamental. Por otro lado, tenía a una mujer que afirmaba ser agente federal, pero que acababa de herir a un policía durante un enfrentamiento armado y cuya historia, por muy plausible que pareciera, aún debía ser verificada por los canales adecuados. La decisión que tomó Sullivan en ese momento reflejaba no solo su evaluación de los hechos presentados, sino también décadas de condicionamiento institucional que le habían enseñado a confiar en el testimonio de los agentes de policía en servicio sobre las acusaciones de los sospechosos, por muy convincentes que pudieran parecer. En su experiencia, los delincuentes sofisticados solían inventar historias elaboradas e identidades falsas cuando se encontraban en situaciones desesperadas, y afirmar ser un agente federal no era la mentira más creativa que había oído en su larga carrera. La mantendremos bajo custodia hasta que podamos verificar su identidad a través de los canales apropiados, declaró, una decisión que sellaría el destino de todos los involucrados en esa tragedia creciente. Mientras la escoltaban de vuelta a su celda, Gabriela sintió el peso abrumador de la injusticia del sistema al que había dedicado su vida. Con una llamada telefónica que le correspondía por derecho, se puso en contacto con sus superiores del FBI, con la voz entrecortada por primera vez en años mientras explicaba la situación imposible en la que se encontraba. Me han arrestado, logró decir, cada palabra cargada con el peso de una derrota que iba mucho más allá de su situación personal. Era la derrota de su fe en el sistema, en la justicia, en la idea de que hacer lo correcto siempre se recompensaría al final. Las semanas que siguieron al arresto de Gabriela fueron un torbellino de complejos procedimientos legales e investigaciones que se desarrollaron con la lentitud característica del sistema de justicia penal estadounidense. El FBI había confirmado oficialmente la identidad de Gabriela como agente especial en operación encubierta, pero esa revelación, lejos de simplificar la situación, había creado una maraña de complicaciones jurisdiccionales y políticas que convirtieron el caso en una verdadera bomba de relojería que amenazaba con estallar en las manos de todos los involucrados. Los fiscales federales y estatales se enfrentaron en disputas territoriales sobre quién tenía autoridad para procesar el caso, mientras que los abogados de ambas partes trabajaban febrilmente para construir narrativas que protegieran a sus clientes de las consecuencias potencialmente devastadoras de un enfrentamiento que había comenzado como una simple parada de tráfico. Gabriela había sido puesta en libertad bajo fianza después de que sus superiores en el FBI intervinieran oficialmente, pero los cargos contra ella seguían pendientes. Intento de homicidio contra un agente de la ley, posesión ilegal de armas, resistencia a la autoridad y agresión con agravantes. Cada uno de estos cargos conllevaba penas potenciales que podían destruir no solo su carrera, sino toda su vida futura, convirtiendo a una agente federal condecorada en una delincuente condenada, cuyo nombre estaría asociado para siempre a la violencia contra la policía. La
amarga ironía de la situación pesaba sobre ella como una losa moral. La mujer que había dedicado toda su vida adulta a proteger a los inocentes y a combatir a los delincuentes, se encontraba ahora en el lado opuesto del sistema judicial, luchando por demostrar su propia inocencia en un caso en el que las pruebas habían sido distorsionadas y manipuladas para servir a los intereses de quienes deberían haber sido sus aliados naturales. Stephen, por su parte, se enfrentaba a sus propios cargos federales, que habían sido presentados por los abogados de Gabriela, con la precisión quirúrgica de profesionales que sabían exactamente cómo utilizar el sistema legal como arma. Abuso de autoridad policial, violación de derechos civiles bajo jurisdicción federal, agresión agravada y conducta impropia en el ejercicio de la función pública eran solo el comienzo de una lista de delitos que podrían acarrearle décadas de prisión si era declarado culpable. Pero Stephen tenía algo que Gabriela no tenía: la solidaridad automática de la corporación policial, una hermandad azul que se cerraba instintivamente en torno a sus miembros cada vez que se veían amenazados por fuerzas externas, independientemente de las circunstancias específicas de cada caso. El juez Marcus Thompson había sido designado para presidir el caso mediante un sorteo judicial que más tarde se consideraría una cruel ironía del destino. Thompson era conocido en los círculos jurídicos como un magistrado íntegro e incorruptible, un hombre que había dedicado 20 años de su carrera a la búsqueda imparcial de la verdad y la justicia, independientemente de las presiones políticas o sociales que pudieran ejercerse sobre sus decisiones. A sus 54 años, tenía la reputación de ser alguien que estudiaba meticulosamente cada caso que se le presentaba, analizaba todas las pruebas con rigor científico y tomaba decisiones basadas exclusivamente en lo que establecían la ley y los hechos, y no en lo que la opinión pública o los grupos de interés poderosos esperaban de él. La audiencia preliminar se celebró en una sala del tribunal abarrotada de periodistas, abogados, policías uniformados y ciudadanos curiosos que se habían sentido atraídos por el carácter sensacionalista de un caso que involucraba a una agente federal acusada de disparar a policías locales. Las cámaras de televisión captaron cada movimiento, cada expresión facial, cada palabra pronunciada durante los procedimientos, convirtiendo lo que debería haber sido una búsqueda sobria de la verdad en un espectáculo mediático que serviría mucho más a los intereses de audiencia de las cadenas de televisión que a los objetivos de la justicia. Gabriela se sentó en la mesa de la defensa con la dignidad férrea de alguien que sabía que estaba siendo juzgada no solo por sus acciones específicas, sino por su raza, su género y su audacia al desafiar la autoridad de hombres que creían tener el derecho divino de nunca ser cuestionados. Durante 3 días de testimonios, pruebas y argumentos legales, la verdad de los acontecimientos de aquella fatídica tarde fue diseccionada y reconstruida a través de las lentes distorsionadas de abogados que tenían agendas muy específicas que promover. Stephen testificó con la confianza de alguien que había pasado décadas contando su versión de los hechos a supervisores, fiscales y jurados, con su narrativa pulida por años de experiencia en los tribunales. Pintó a Gabriela como una delincuente sofisticada que había utilizado documentos falsificados para engañarlo, que había reaccionado con una violencia desproporcionada cuando se enfrentó a las pruebas de sus delitos y que había puesto en peligro la vida de ciudadanos inocentes con su resistencia desesperada a ser detenida legítimamente. Los abogados de Gabriela respondieron con una presentación meticulosa de las pruebas que demostraban su inocencia: los documentos legítimos de la compra de la motocicleta, los registros bancarios que confirmaban la transferencia de fondos, los testigos de la concesionaria que corroboraban su versión de los hechos, y sobre todo, las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron partes del enfrentamiento inicial. Más importante aún, demostraron que Stephen había utilizado fuerza excesiva desde el primer momento del abordaje, que se había negado a examinar adecuadamente las pruebas de legitimidad presentadas por Gabriela, y que había escalado una situación de control rutinario, hasta convertirla en un enfrentamiento violento a través de su propia agresividad y prejuicios. Cuando el juez Thompson finalmente se retiró para deliberar, el silencio en la sala del tribunal era tan denso que parecía casi sólido. Durante 6 horas, examinó cada prueba, releyó cada testimonio y consideró cada precedente legal que pudiera aplicarse al caso. Su decisión, cuando finalmente fue anunciada, sorprendió absolutamente a todos los presentes en la sala del tribunal, incluidos los abogados más experimentados que habían visto miles de casos similares a lo largo de sus carreras. Thompson había llegado a la conclusión de que Stephen había violado flagrantemente los derechos constitucionales de Gabriela, que había utilizado una fuerza excesiva sin justificación legal y que había creado intencionalmente
intencionadamente una situación peligrosa a través de su conducta inadecuada. Tras examinar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, declaró Thompson con una voz que resonó en la sala silenciosa como el sonido de un martillo forjando la justicia en el acero caliente de la verdad. Este tribunal considera al acusado Stephen Martínez culpable de abuso de autoridad policial, agresión con agravantes y violación de los derechos civiles. Se le condena a 10 años de prisión, que cumplirá en una institución federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. En cuanto a la acusada Gabriela Washington, se retiran todos los cargos en su contra y queda libre para reanudar sus actividades profesionales. El tribunal estalló en un caos de voces y movimientos. Los periodistas corrían para transmitir la noticia. Los policías susurraban indignados entre sí. Los abogados felicitaban o consolaban a sus clientes. Gabriela sintió lágrimas de alivio correr por su rostro, no solo por la venganza personal, sino por la restauración de su fe en el sistema de justicia al que había servido durante tanto tiempo. Por primera vez en meses, volvió a creer que la verdad y la justicia podían prevalecer incluso frente a posibilidades aparentemente imposibles, que había magistrados lo suficientemente valientes como para tomar decisiones impopulares cuando la ley y las pruebas así lo exigían. Stephen, por su parte, sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Décadas de carrera, pensión de jubilación, reputación profesional, todo se evaporó en un instante con las palabras de un juez que se había atrevido a anteponer la justicia a la conveniencia política. Pero su mente, condicionada por años de manipulación y corrupción, ya comenzaba a formular planes para revertir esa decisión mediante métodos que iban mucho más allá de los límites de la legalidad. La celda de la prisión federal donde Stephen esperaba el inicio de su condena era un cubículo claustrofóbico de hormigón y acero que olía a desinfectante industrial y a décadas de desesperación humana acumulada. Las paredes grises parecían cerrarse sobre él con cada hora que pasaba, recordándole constantemente cómo su vida había sido destrozada por una decisión judicial que él consideraba no solo incorrecta, sino una traición fundamental a los valores y tradiciones que habían regido su carrera durante más de 3 décadas. Sentado en la estrecha cama con un colchón tan fino que apenas merecía ese nombre, Stephen sentía una furia creciente ardiendo en su pecho como ácido corrosivo. No el tipo de ira explosiva y temporal que había caracterizado sus interacciones con Gabriela, sino una ira fría y calculadora que se alimentaba del resentimiento y planeaba la venganza con la paciencia metódica de una serpiente preparando su ataque mortal. Durante las largas noches de insomnio que siguieron a su condena, Stephen revisó obsesivamente cada momento del juicio, analizando dónde había fallado y cómo podría revertir la situación que había destruido todo por lo que había trabajado durante toda su vida adulta. En su mente distorsionada por la amargura y la negativa a aceptar la responsabilidad de sus propios actos, el juez Thompson no era un magistrado íntegro que había tomado una decisión difícil basada en pruebas claras, sino un traidor al sistema que había vendido su alma para complacer a las fuerzas políticas progresistas que querían destruir la autoridad policial tradicional. Stephen había creado una narrativa alternativa en la que él era la verdadera víctima, un policía honesto que había sido sacrificado en el altar de la corrección política por atreverse a hacer su trabajo según los métodos que habían funcionado durante generaciones. La red de contactos que Stephen había cultivado a lo largo de décadas de servicio policial se extendía como una telaraña invisible a través de todos los aspectos del sistema de justicia penal de la ciudad. Tenía colegas en prácticamente todos los distritos policiales, detectives que le debían favores por encubrimientos pasados, sargentos que compartían su visión cínica sobre los delincuentes y los derechos civiles, capitanes que habían crecido profesionalmente en la misma cultura de machismo e impunidad que había moldeado su propia carrera. Y lo que es más importante, había policías que, como él, habían cruzado líneas éticas a lo largo de los años y sabían que si Stephen era investigado a fondo por las autoridades federales, sus propios secretos oscuros podrían quedar expuestos a la luz implacable del escrutinio público. La primera llamada que Stephen hizo desde la cárcel fue a su antiguo compañero, el detective Ray Morrison, un hombre de 48 años que había aprendido durante 2 décadas de trabajo conjunto que ciertas situaciones exigían métodos que no estaban escritos en los manuales de procedimiento policial. Morrison había estado presente en al menos 3 ocasiones en las que Stephen había utilizado fuerza excesiva contra sospechosos y, en cada una de esas situaciones, había ayudado a redactar informes que justificaban las acciones mediante un lenguaje cuidadosamente elegido
y omisiones estratégicas de detalles inconvenientes. La conversación entre los dos hombres se llevó a cabo mediante códigos y referencias indirectas desarrolladas a lo largo de años de colaboración en actividades que preferían mantener alejadas de las miradas curiosas de supervisores o investigadores internos. Ese juez tiene que entender que sus decisiones tienen consecuencias, dijo Stephen durante la llamada, eligiendo cuidadosamente sus palabras para transmitir su mensaje sin crear pruebas explícitas de amenaza o conspiración que pudieran utilizarse en su contra en futuros procedimientos legales. Los hombres como él viven en torres de marfil, protegidos de la realidad de las calles, y a veces necesitan que se les recuerde cómo funciona realmente el mundo. Morrison entendió perfectamente lo que se le pedía. No era la primera vez que discutían métodos de persuasión extralegales para lidiar con figuras del sistema judicial que no mostraban la cooperación adecuada con los intereses de la comunidad policial. El reclutamiento de los demás policías para la conspiración fue un proceso delicado que requirió toda la experiencia de Stephen en evaluar la corruptibilidad y la lealtad de sus colegas. Eligió cuidadosamente a 5 hombres a los que conocía lo suficientemente bien como para confiar en su disposición a violar la ley cuando fuera necesario para proteger sus propios intereses o los de la corporación. El detective Luis Santana tenía problemas financieros crónicos debido a una exmujer vengativa y una pensión alimenticia que consumía más de la mitad de su salario. El agente Tom Bradley había sido sancionado en múltiples ocasiones por uso excesivo de la fuerza, pero siempre había escapado de consecuencias graves gracias a la protección de supervisores comprensivos. El sargento Mike Collins debía su ascenso a Stephen, que había falsificado registros de rendimiento para que pareciera más cualificado de lo que realmente era. El agente Danny Rodríguez estaba siendo investigado internamente por posible implicación en tráfico de drogas y necesitaba protección que solo veteranos influyentes como Stephen podían proporcionar. El detective Carl Johnson había matado a un sospechoso desarmado 2 años antes y dependía del silencio de testigos policiales para mantener su libertad. La suma de $15,000 para cada hombre no era casual. Stephen había calculado cuidadosamente cuánto sería necesario para que la oferta fuera irresistible sin parecer tan exorbitante como para despertar sospechas sobre el origen de los fondos. El dinero procedía de una cuenta de jubilación que había alimentado durante años mediante métodos cuestionables, entre ellos confiscaciones no declaradas de dinero incautado durante operaciones antidroga y una serie de préstamos de pruebas financieras que nunca habían sido devueltas a las arcas de la comisaría. Era dinero sucio que había sido lavado a través de inversiones cuidadosamente estructuradas, pero Stephen lo consideraba un seguro contra precisamente el tipo de situación en la que se encontraba ahora. El primer intento de acercamiento al juez Thompson se llevó a cabo con la sutileza de profesionales que habían pasado años perfeccionando técnicas de intimidación que se movían en la delgada línea entre la persuasión legal y la amenaza criminal. Morrison y Santana se presentaron en la casa de Thompson un jueves por la noche, identificándose como policías que investigaban informes de actividad sospechosa en el vecindario. Durante la conversación aparentemente casual que siguió, dejaron claro que conocían detalles íntimos sobre la rutina diaria del juez, los horarios de su esposa, las escuelas a las que asistían sus hijas y los restaurantes donde la familia solía cenar los fines de semana. Las amenazas se transmitieron a través de comentarios aparentemente inocentes sobre la seguridad doméstica y la importancia de que los magistrados comprendieran las realidades a las que se enfrentaban los policías en las calles. Thompson, sin embargo, no era el tipo de hombre que se doblegaba fácilmente ante la presión externa, ya fuera legal o ilegal. Su integridad se había forjado a lo largo de 2 décadas de decisiones difíciles y presiones políticas que habían intentado influir en sus juicios, y había desarrollado una resistencia férrea a la corrupción que lo hacía prácticamente inmune a los intentos de chantaje o intimidación. Cuando los 2 policías se marcharon de su casa aquella noche, Thompson no solo se negó a considerar cualquier cambio en su decisión sobre el caso de Stephen, sino que dejó claro que cualquier intento futuro de influir en sus decisiones judiciales sería denunciado inmediatamente a las autoridades federales competentes. Era exactamente el tipo de respuesta que Stephen esperaba, pero que también servía de justificación para métodos mucho más extremos que ya se estaban planeando entre bastidores en su creciente conspiración. La casa de los Thompson en Maple Street era un santuario de normalidad burguesa
que reflejaba 2 décadas de trabajo honesto y decisiones morales correctas. Una vivienda de 2 plantas con un jardín bien cuidado, donde las rosas florecían en parterres simétricos. Un porche de madera donde el juez solía leer los expedientes judiciales los domingos por la tarde y ventanas con cortinas de encaje a través de las cuales se filtraba suavemente la luz dorada del atardecer, creando un ambiente de paz doméstica que contrastaba dramáticamente con la violencia y la corrupción a las que Thompson se enfrentaba a diario en su sala de audiencias. Era un jueves de octubre, cuando esa tranquilidad se hizo añicos para siempre, convirtiendo lo que debería haber sido una cena familiar normal en el comienzo de una pesadilla que pondría a prueba los límites de la resistencia humana al terror y al dolor. Sarah Thompson estaba en la cocina preparando la cena favorita de la familia, lasaña de ricota con espinacas, una receta que había heredado de su madre italiana y que llenaba la casa de aromas cálidos que hacían que sus hijas bajaran corriendo las escaleras cada vez que sentían el olor característico del queso derritiéndose en el horno. Emma, de 16 años, estaba en su habitación terminando un ensayo sobre El Gran Gatsby para la clase de literatura americana, mientras que Sofía, de 12, practicaba piano en el salón, deslizando sus pequeñas manos sobre las teclas con la naturalidad de alguien que había heredado el talento musical de su madre. Era una escena de felicidad doméstica que podría haber salido de un anuncio de televisión sobre familias estadounidenses perfectas, un momento de simple satisfacción que más tarde se recordaría como el último periodo de inocencia que viviría la familia Thompson. El juez Marcus estaba en su despacho, en la planta superior, revisando un complejo caso de fraude corporativo que requeriría una difícil decisión a la mañana siguiente, cuando el sonido de cristales rompiéndose en la planta baja cortó el aire como un grito de alarma. Su primera reacción fue de preocupación paterna. Tal vez una de las niñas había derribado algún objeto de cristal en la cocina, pero cuando los gritos desesperados de Sarah resonaron en la casa, supo inmediatamente que algo terrible estaba sucediendo. Corriendo escaleras abajo con el corazón a mil, Marcus encontró a su esposa siendo agarrada por hombres encapuchados, mientras sus hijas eran arrastradas del salón y la cocina por figuras sombrías que se movían con la brutal eficiencia de profesionales entrenados en técnicas de secuestro e intimidación. Los hombres que irrumpieron en la casa de los Thompson no eran delincuentes comunes movidos por la desesperación o la codicia, sino policías corruptos que llevaban a cabo una operación planificada con precisión militar. Ray Morrison dirigía el grupo con la autoridad natural de alguien que había participado en innumerables operaciones policiales legítimas, aplicando las mismas técnicas de coordinación y control que había aprendido durante 2 décadas de servicio, pero ahora utilizándolas para fines que violaban todos los juramentos que había hecho cuando recibió su placa. Luis Santana y Tom Bradley controlaban las salidas de la casa, asegurándose de que ningún vecino curioso pudiera interferir o presenciar detalles comprometedores de la operación, mientras que Mike Collins y Danny Rodríguez se encargaban de someter físicamente a la familia sin causar lesiones visibles que pudieran levantar preguntas inconvenientes más tarde. La violencia aplicada contra la familia Thompson fue cuidadosamente calibrada para maximizar el terror psicológico sin crear pruebas físicas que pudieran ser fácilmente documentadas por los investigadores. Marcus se vio obligado a presenciar cómo empujaban a su esposa contra la pared con suficiente fuerza como para dejarla sin aliento, pero no tanta como para romperle huesos o dejar marcas que duraran más de unos días. Emma fue agarrada por el pelo y arrastrada por la habitación, sus lágrimas de terror mezclándose con gritos ahogados que eran silenciados cada vez que intentaba pedir ayuda, mientras Sofía era mantenida en posición por los fuertes brazos de hombres que le susurraban amenazas sobre lo que le sucedería si no cooperaba completamente con sus instrucciones. El traslado de la familia a la cabaña aislada en el bosque se llevó a cabo con la misma precisión profesional que había caracterizado la invasión inicial. Los subieron a un vehículo sin identificación con las ventanas oscurecidas, las manos atadas con bridas de plástico que les cortaban la circulación cuando intentaban moverse y la boca sellada con cinta adhesiva que les impedía respirar adecuadamente por la nariz. Durante el viaje de 2 horas por carreteras secundarias que se volvían cada vez más aisladas y desiertas, Marcus intentó memorizar cada curva, cada punto de referencia, cada detalle que pudiera ayudarle más tarde a identificar el lugar al que los llevaban, pero la oscuridad de la noche y el miedo que consumía sus pensamientos hacían imposible
imposible cualquier intento de mantener una orientación geográfica clara. La cabaña donde los mantuvieron prisioneros era una estructura abandonada de madera que había servido como refugio de caza décadas atrás, pero que ahora estaba deteriorada por el tiempo y el abandono, con tablas sueltas que gemían siniestramente con el viento y ventanas rotas que permitían que el frío de la noche penetrara libremente en el interior húmedo y mohoso. El olor a descomposición vegetal y humedad permanente impregnaba cada superficie, creando una atmósfera claustrofóbica que intensificaba el terror psicológico de la situación. Marcus y su familia fueron atados a sillas de madera vieja que crujían peligrosamente cada vez que intentaban moverse, sus posiciones estratégicamente dispuestas para que pudieran verse sufrir unos a otros, pero sin poder tocarse ni ofrecerse consuelo físico mutuo. Durante las siguientes 24 horas, la familia Thompson sufrió formas de tortura psicológica diseñadas específicamente para quebrantar la resistencia de Marcus sin causarle daños físicos permanentes que pudieran ser fácilmente detectados por los médicos forenses. Los secuestradores alternaban períodos de silencio absoluto, durante los cuales la familia era dejada sola con sus miedos y su imaginación aterrada, con sesiones de intimidación verbal en las que se proferían amenazas específicas contra cada miembro de la familia individualmente. Emma fue obligada a escuchar descripciones detalladas de lo que le sucedería si su padre no cooperaba, mientras que Sofía, la más joven y vulnerable, fue sometida a amenazas que explotaban específicamente sus miedos infantiles sobre la separación permanente de sus padres. Sarah Thompson, como esposa de un juez que había sufrido amenazas ocasionales a lo largo de su carrera, demostró un valor extraordinario al intentar proteger a sus hijas tanto física como emocionalmente, interponiéndose siempre que podía entre los secuestradores y las niñas, ofreciéndose como blanco preferente de cualquier violencia que los hombres quisieran infligirles. Su fuerza maternal se manifestó de formas que sorprendieron incluso a los secuestradores experimentados. Logró mantener a sus hijas relativamente tranquilas mediante miradas tranquilizadoras y gestos sutiles que transmitían amor y esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas. Fue al final del período de cautiverio, cuando Marcus estaba físicamente exhausto y emocionalmente devastado por la experiencia de ver a su familia sufrir a causa de sus decisiones judiciales, que Morrison finalmente reveló el verdadero propósito del secuestro. Esto es lo que pasa cuando los jueces creen que pueden tomar decisiones que perjudican a los policías honestos, dijo con una voz cargada de una frialdad que reflejaba años de participación en actividades delictivas. Stephen Martínez es un buen hombre que ha sido traicionado por un sistema que debería protegerlo. Tienes una segunda oportunidad para corregir este error y, si eres inteligente, aprovecharás esta oportunidad antes de que tu familia pague un precio aún mayor por tu obstinación. El tribunal estaba abarrotado la mañana en que el juez Marcus Thompson regresó a su estrado, pero quienes lo conocían bien notaron de inmediato que algo fundamental había cambiado en el hombre que se había convertido en símbolo de integridad y justicia imparcial a lo largo de 2 décadas de carrera ejemplar. Entonces, sus ojos, antes brillantes con la pasión de alguien dedicado a la búsqueda de la verdad, ahora parecían apagados y distantes, como si hubieran visto horrores que ningún padre debería tener que presenciar. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras hojeaba los documentos del caso, y quienes podían observarlo de cerca notaban que evitaba deliberadamente el contacto visual con cualquier persona en la sala, como si cargara con el peso de la vergüenza de una traición que aún no había cometido, pero que sabía que era inevitable. Durante los 3 días que siguieron al secuestro de su familia, Marcus había sufrido una devastadora transformación psicológica que le había obligado a enfrentarse a la brutal diferencia entre los ideales abstractos sobre la justicia y la realidad concreta de proteger a aquellos a quienes amaba más que a su propia vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro aterrorizado de Sofía, su hija menor, y oía los gritos ahogados de Emma, su primogénita, que había intentado desesperadamente proteger a su madre durante aquellas horas infernales en la cabaña abandonada. El peso de la imposible elección que se le había planteado era como una navaja afilada presionando contra su alma. Traicionar todo en lo que creía profesionalmente o ver cómo su familia era destruida por hombres que habían demostrado estar dispuestos a descender a cualquier profundidad de depravación para conseguir lo que querían. Las nuevas pruebas que Marcus afirmó haber descubierto fueron fabricadas con la ayuda involuntaria de funcionarios judiciales que habían sido discretamente presionados por los mismos policías corruptos que habían llevado a cabo el secuestro. Se alteraron documentos con pericia profesional, se modificaron fechas para crear inconsistencias en las declaraciones de Gabriela y se redescubrieron testigos, personas que habían sido coaccionadas mediante amenazas veladas
para que cambiaran sus declaraciones originales o se enfrentaran a consecuencias que podrían afectar a sus negocios, sus familias o su seguridad personal. Se trataba de una operación de corrupción judicial ejecutada con la precisión de profesionales que conocían íntimamente cada aspecto del sistema legal y sabían exactamente dónde ejercer presión para obtener los resultados deseados. Cuando Marcus anunció que había encontrado irregularidades significativas en el proceso original y que sería necesaria una nueva audiencia para examinar las pruebas adicionales que habían llegado a su conocimiento, su voz tenía el tono monótono de un hombre que había sido vaciado de su humanidad esencial. Cada palabra que salía de sus labios era como una traición adicional no solo a los principios que había defendido durante toda su carrera, sino a la memoria de su propio padre, quien le había enseñado desde niño que un hombre solo vale por su palabra y su integridad. Los abogados con experiencia en la sala reconocieron inmediatamente que algo estaba fundamentalmente mal. Marcus Thompson era conocido por su meticulosidad y nunca había descubierto pruebas importantes después de cerrar un caso, y mucho menos pruebas que contradijeran completamente sus decisiones anteriores. Gabriela, sentada en la mesa de la defensa junto a sus abogados, sintió un frío helado extendiéndose por su pecho cuando se dio cuenta de la dirección que estaban tomando los procedimientos. Su experiencia como agente federal le había enseñado a reconocer los signos de corrupción e intimidación, y estaba claro que algo terrible había sucedido para obligar a un juez de reputación impecable a revocar una decisión que se había basado en pruebas sólidas y un análisis jurídico minucioso. Podía ver el sufrimiento en los ojos de Thompson, la forma en que evitaba mirarla directamente y la mecánica con la que llevaba a cabo el procedimiento, como si estuviera recitando un guión escrito por otras personas para servir a unos fines que detestaba con cada fibra de su ser. Los nuevos testimonios presentados durante la vista revisada fueron una parodia grotesca del proceso judicial legítimo. Testigos que habían desaparecido misteriosamente tras el juicio original reaparecieron con historias dramáticamente diferentes sobre los acontecimientos de aquella fatídica tarde, afirmando ahora haber visto a Gabriela actuando de forma sospechosa antes del enfrentamiento con Stephen, o alegando haber sido testigos de un comportamiento que sugería conocimiento previo de actividades delictivas. Cada testimonio fue presentado con la convicción artificial de personas que habían sido cuidadosamente ensayadas para sus actuaciones, pero que no podían ocultar por completo la incomodidad de estar mintiendo bajo juramento en un tribunal de justicia. Stephen, presente en la sala como espectador tras haber sido temporalmente liberado para asistir a los nuevos procedimientos, observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos con la fría satisfacción de un hombre que lo había apostado todo en un plan desesperado y estaba viendo recompensados sus esfuerzos. Había sacrificado su última reserva de humanidad para orquestar este giro, convirtiéndose en algo fundamentalmente diferente del policía que había comenzado su carrera décadas antes con la genuina intención de servir y proteger a su comunidad. Ahora no era más que un criminal con uniforme que había descubierto que el sistema que debía defender estaba dispuesto a corromperse cuando se ejercía suficiente presión en los puntos adecuados. Cuando Marcus finalmente pronunció la nueva sentencia, 7 años de prisión para Gabriela y absolución total para Stephen, su voz se quebró ligeramente en la última palabra, como si su cuerpo rechazara físicamente las palabras que se veía obligado a pronunciar. El silencio que siguió en la sala fue diferente al silencio expectante que había acompañado su primera decisión. Este era el silencio pesado de personas que reconocían estar presenciando la muerte de algo precioso e irreemplazable, la integridad del sistema judicial que debía proteger a los inocentes y castigar a los culpables independientemente de su posición social o sus conexiones políticas. Gabriela permaneció sentada en silencio absoluto durante varios minutos después de que se pronunciara la sentencia, con la mente luchando por asimilar no solo la injusticia de su situación personal, sino las implicaciones más amplias de lo que acababa de presenciar. Si un juez de la reputación de Thompson podía ser corrompido o intimidado hasta el punto de revocar una decisión basada en pruebas claras, entonces el propio concepto de justicia independiente era una ilusión que podía hacerse añicos cada vez que los delincuentes con recursos suficientes decidieran que la ley era un obstáculo inconveniente para sus objetivos. Era una revelación que iba mucho más allá de su tragedia personal. Era el reconocimiento de que el sistema al que había dedicado su vida era mucho más frágil y vulnerable de lo que había imaginado. Mientras era escoltada fuera del tribunal con esposas por segunda vez, Gabriela miró por última vez al juez Thompson y vio algo en sus ojos que la sorprendió. No era malicia ni corrupción,
sino un profundo dolor y una silenciosa petición de perdón que comunicaba más claramente que las palabras que él sabía exactamente lo que había hecho y se odiaba a sí mismo por cada momento de esa traición forzada. Era la mirada de un hombre que había vendido su alma para proteger a su familia y que pasaría el resto de su vida cargando con el peso de esa elección imposible, sabiendo que había salvado a sus seres queridos, a costa de destruir todo lo que creía sobre sí mismo y sobre el sistema al que había dedicado su carrera. La prisión federal donde Gabriela pasó los 6 meses más largos de su vida era un complejo de hormigón y acero que albergaba a mujeres cuyas historias de crimen y castigo creaban un sombrío mosaico de la falibilidad humana y las fallas sistémicas de la sociedad estadounidense. Su celda, un espacio claustrofóbico de 3 metros por 2, se convirtió tanto en un lugar de sufrimiento como en un centro de mando improvisado, donde planeaba meticulosamente su venganza, no la venganza primitiva que destruye indiscriminadamente, sino la venganza quirúrgica de la verdad que expone la corrupción y restaura la justicia, mediante la aplicación implacable de la ley contra aquellos que creían estar por encima de ella. Durante las largas noches de insomnio, cuando el ruido de la prisión finalmente se atenuaba hasta convertirse en un silencio inquietante, Gabriela utilizaba su experiencia como agente federal para analizar cada aspecto de su situación, identificando inconsistencias en los procedimientos que habían llevado a su condena y desarrollando teorías sobre cómo podría haber ocurrido una revocación judicial tan dramática e improbable. Sus colegas del FBI habían iniciado discretamente una investigación paralela casi inmediatamente después de su segunda condena, trabajando a través de canales oficiales y no oficiales para descubrir pruebas de corrupción judicial e intimidación de testigos que pudieran explicar el cambio radical en la postura del juez Thompson. El agente especial Marcus Rodríguez, supervisor de Gabriela durante 8 años, y un hombre que conocía su integridad y competencia mejor que nadie en la organización, había asumido personalmente la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de investigación, aplicando importantes recursos federales para examinar cada aspecto del caso a través de un prisma que contemplaba la posibilidad de una conspiración criminal en la que estaban involucrados múltiples agentes de la ley local. Rodríguez sabía que si Gabriela, una de las agentes más fiables y eficaces bajo su mando, podía ser condenada falsamente mediante la manipulación del sistema judicial, ningún agente federal estaba seguro cuando operaba en jurisdicciones donde la corrupción policial se había establecido como norma operativa. La primera pista significativa provino del análisis de las comunicaciones telefónicas que técnicos especializados del FBI lograron extraer de los registros de la prisión donde Stephen estaba recluido antes de su liberación temporal para el segundo juicio. Utilizando tecnología de reconocimiento de voz y análisis de patrones de comunicación, identificaron conversaciones sospechosas entre Stephen y números que posteriormente se rastrearon hasta agentes de policía que habían trabajado con él durante su carrera, incluidas algunas llamadas que se produjeron en las horas inmediatamente anteriores al anuncio de las nuevas pruebas que llevaron a la reapertura del caso. Aunque estas conversaciones se llevaron a cabo utilizando códigos y un lenguaje ambiguo desarrollado a lo largo de años de colaboración cuestionable, los analistas expertos en investigación de corrupción policial lograron identificar patrones que sugerían la coordinación entre múltiples partes para influir en el resultado de los procedimientos judiciales. El interrogatorio del juez Thompson se llevó a cabo con la sensibilidad de profesionales que reconocían que estaban tratando con alguien que había sido víctima antes de convertirse en perpetrador. Durante 3 sesiones que se prolongaron durante más de 12 horas en total, agentes especializados en técnicas de entrevista aplicaron una presión psicológica gradual y estratégica, alternando entre la empatía genuina por el sufrimiento que Thompson había soportado y la insistencia implacable en la necesidad de revelar la verdad para proteger a otros inocentes que podrían ser víctimas de la misma red de corrupción. Thompson intentó inicialmente mantener la fachada de que su revocación judicial se había basado en hallazgos legítimos de pruebas, pero la calidad de su resistencia disminuyó progresivamente a medida que los agentes demostraron un conocimiento detallado de las inconsistencias en su historia oficial y presentaron pruebas circunstanciales que hacían cada vez menos plausible su versión de los hechos. El colapso psicológico definitivo de Thompson se produjo cuando los agentes federales presentaron fotografías de vigilancia que mostraban a 2 de los policías corruptos visitando su casa la noche anterior al anuncio de la reapertura del caso
seguidas de registros de teléfonos móviles que situaban a los mismos hombres en las inmediaciones de la escuela de sus hijas durante las horas en que oficialmente se encontraban en otros lugares cumpliendo con sus responsabilidades policiales. El reconocimiento de que sus intentos de proteger a su familia mediante el silencio habían sido inútiles, que los delincuentes ya tenían suficiente información sobre su vida personal para seguir amenazando a sus seres queridos, eliminó la última barrera psicológica que le impedía cooperar plenamente con la investigación federal. Con lágrimas de vergüenza y alivio corriendo por su rostro, Thompson finalmente contó toda la verdad sobre el secuestro, las amenazas específicas que se habían hecho contra su familia y los métodos mediante los cuales se le había obligado a fabricar justificaciones legales para una decisión que violaba completamente sus convicciones morales y jurídicas. La declaración grabada de Thompson se convirtió en la piedra angular de una investigación federal que se expandió rápidamente para incluir docenas de casos anteriores en los que decisiones judiciales cuestionables podrían haber sido el resultado de intimidaciones similares o de corrupción directa. Agentes especializados en delitos de cuello blanco comenzaron a examinar las finanzas personales de Thompson en busca de transferencias sospechosas de dinero o cambios en los patrones de gasto que pudieran indicar soborno, mientras que los investigadores de delitos violentos se centraron en identificar otros casos en los que las familias de funcionarios judiciales habían denunciado allanamientos de morada, amenazas anónimas o incidentes de vigilancia que podrían estar relacionados con la misma red de corrupción policial que había victimizado a la familia Thompson. Paralelamente a la investigación de las actividades del juez, un equipo separado de agentes federales inició la vigilancia física y electrónica de los 5 policías que Stephen había reclutado para su conspiración, utilizando tecnología de última generación para monitorear sus comunicaciones, rastrear sus movimientos y documentar sus patrones de comportamiento de manera que pudiera revelar pruebas de actividad delictiva continuada. Esta operación, cuyo nombre en clave era Espejo Roto, debido a la forma en que reflejaba la imagen distorsionada de la aplicación de la ley cuando estaba corrompida desde dentro, empleó recursos significativos, incluyendo equipos de vigilancia móvil, interceptación de comunicaciones autorizada por orden judicial y análisis forense de pruebas digitales extraídas de dispositivos personales y equipos departamentales que los sospechosos habían utilizado para coordinar sus actividades delictivas. El descubrimiento de pruebas físicas del secuestro se produjo gracias a una combinación de trabajo de investigación tradicional y tecnología moderna de análisis forense. Los registros del teléfono móvil recuperados del teléfono personal del juez Thompson revelaron datos de localización que situaban su dispositivo en el bosque donde su familia había sido retenida, información que se cotejó con registros similares de los teléfonos de los policías sospechosos para establecer que varias personas habían estado en el mismo lugar remoto durante el periodo del secuestro. Las cámaras de seguridad de los vecinos cercanos a la casa de Thompson captaron imágenes parciales de un vehículo sospechoso la noche del asalto, y el análisis informático de esas imágenes permitió a los expertos en reconocimiento de patrones identificar características específicas que coincidían con un coche registrado a nombre de uno de los policías corruptos. Cuando los agentes federales finalmente localizaron y obtuvieron una orden judicial para registrar la cabaña abandonada, donde la familia Thompson había sido mantenida prisionera, descubrieron una sorprendente cantidad de pruebas físicas que los delincuentes habían dejado atrás en su prisa por limpiar la escena. Huellas dactilares parciales en superficies que habían sido limpiadas de forma inadecuada, fibras de tejido que coincidían con uniformes policiales e incluso pequeñas muestras de ADN dejadas en objetos personales que habían sido manipulados durante el secuestro, proporcionaron vínculos forenses directos entre los sospechosos y el lugar del crimen. Más significativo aún, encontraron pruebas de que la cabaña había sido utilizada para múltiples actividades delictivas a lo largo de los años, lo que sugería que la red de corrupción policial había operado durante mucho más tiempo y a una escala mucho mayor de lo que se había sospechado inicialmente. La red de informantes que los policías corruptos habían cultivado durante décadas de operaciones cuestionables se convirtió en su propia ruina cuando un detective jubilado, aún leal a Stephen a pesar de sus propias reservas morales sobre los métodos empleados, hizo una llamada desesperada, alertando de que agentes federales se acercaban
acercaban para ejecutar órdenes de arresto que significarían el fin de sus carreras y libertades. La llamada fue interceptada por el FBI a través de escuchas telefónicas que habían sido autorizadas como parte de la investigación federal en expansión, pero en lugar de acelerar la operación de detención, los agentes responsables tomaron la decisión calculada de permitir que Stephen intentara huir, sabiendo que su desesperación lo llevaría a cometer errores que revelarían conexiones adicionales y posiblemente recursos ocultos que podrían estar siendo utilizados para financiar la red de corrupción. Era una decisión arriesgada que requería la aprobación de múltiples niveles de supervisión, pero que prometía recompensas investigativas que iban mucho más allá del simple arresto de un ex policía corrupto. Stephen había pasado los meses desde su libertad provisional planificando meticulosamente varias rutas de fuga para diferentes escenarios, aplicando las mismas habilidades de planificación operativa que había desarrollado durante 3 décadas y media de trabajo policial, pero ahora utilizándolas para eludir la ley en lugar de aplicarla. Su plan principal consistía en un viaje en coche a través de varios estados hasta la frontera con México, seguido de una entrada ilegal en México a través de rutas controladas por contrabandistas que había conocido durante operaciones antidroga, que se habían visto comprometidas por su propia corrupción. Había acumulado suficiente dinero a través de años de confiscaciones no declaradas y préstamos de pruebas para financiar una nueva vida en un país donde las autoridades estadounidenses tendrían dificultades significativas para localizarlo y extraditarlo, especialmente si lograba establecer conexiones con cárteles locales que valoraban a los expolicías estadounidenses dispuestos a compartir información sobre técnicas y vulnerabilidades de la aplicación de la ley. La fuga de Stephen comenzó en la madrugada de un martes, cuando abandonó su apartamento alquilado, llevando solo una mochila con ropa básica, documentos de identidad falsos que había obtenido a través de contactos criminales y una cantidad sustancial de dinero en efectivo que representaba los ahorros de toda una carrera de corrupción sistemática. Conduciendo un sedán usado que había comprado en efectivo y registrado con un nombre falso, siguió una ruta cuidadosamente planificada por carreteras secundarias que evitaban las cámaras de peaje y los puntos de control que podían ser vigilados por las autoridades federales. Su experiencia en técnicas de evasión, desarrollada a lo largo de años persiguiendo a delincuentes que utilizaban métodos similares, le sirvió de gran ayuda durante los primeros días de su huida, pero también le hizo predecible para los investigadores que conocían sus tácticas y podían anticipar sus próximas decisiones. El FBI había movilizado importantes recursos para la operación de captura, incluyendo equipos especializados en la persecución de fugitivos, analistas de inteligencia con acceso a sistemas de vigilancia de última generación y agentes de enlace internacional que coordinaban con las autoridades mexicanas y de otros países donde Stephen podría intentar buscar refugio. La Operación Justicia Ciega, irónicamente llamada así en referencia a la forma en que Stephen había corrompido el sistema judicial, empleó tecnología de rastreo que incluía el análisis de patrones de uso de tarjetas de crédito, la vigilancia de sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos y fronteras, e incluso el análisis de datos de teléfonos móviles que podían revelar la ubicación de dispositivos asociados con Stephen o sus conocidos. Fue una impresionante demostración del poder investigador del gobierno federal cuando se dirige contra un objetivo específico, pero también una muestra de la seriedad con la que las autoridades federales se tomaban los delitos que atacaban la integridad fundamental del sistema judicial. Durante 10 días, Stephen logró mantenerse por delante de sus perseguidores, cambiando constantemente de vehículo, evitando hoteles y establecimientos que exigían identificación, y comunicándose únicamente a través de teléfonos desechables que utilizaba una sola vez antes de destruirlos. Su viaje lo llevó a través de 8 estados diferentes, creando un rastro geográfico que desafió los recursos de investigación del FBI y exigió la coordinación con múltiples agencias locales de aplicación de la ley, que no siempre se mostraron entusiastas en cooperar con una investigación federal que cuestionaba la integridad de los policías locales. Cada pista falsa y cada retraso en la captura aumentaban la presión política sobre los supervisores del FBI, que se enfrentaban a críticas de los medios de comunicación y de los políticos que cuestionaban por qué una de las agencias policiales más poderosas del mundo no era capaz de localizar a un solo fugitivo corrupto. La pista que finalmente condujo a la localización de Stephen provino de una fuente improbable: los registros de inmigración mexicanos que mostraban la entrada de un estadounidense con uno de los documentos falsificados que Stephen había obtenido. Las autoridades mexicanas
Secretas, en cooperación con una investigación que tenía implicaciones internacionales, proporcionaron información que permitió a los analistas del FBI triangular la probable ubicación de Stephen en la región de Baja California, una zona conocida por albergar a fugitivos estadounidenses que habían cruzado la frontera ilegalmente. La coordinación de la operación de captura requirió una delicada diplomacia entre las autoridades estadounidenses y mexicanas, incluyendo garantías de que Stephen sería procesado de acuerdo con los tratados internacionales y que su captura no violaría la soberanía mexicana ni pondría en peligro a ciudadanos inocentes que pudieran encontrarse en la zona. La ciudad de Bogotá, en la costa pacífica de Baja California, era exactamente el tipo de destino que atraía a los fugitivos estadounidenses que buscaban desaparecer en una cultura donde se desalentaban las preguntas sobre el pasado y el dinero estadounidense podía comprar el anonimato y la protección. Stephen había elegido una casa de playa modesta pero cómoda que ofrecía vistas al océano y múltiples rutas de escape en caso de ser descubierto, aplicando incluso en su refugio las lecciones que había aprendido durante décadas, persiguiendo a criminales que intentaban evitar ser capturados. Había comenzado a establecer una rutina que incluía caminatas matutinas por la playa, comidas en restaurantes locales donde practicaba su limitado español, e incluso consideraba invertir en propiedades locales que pudieran proporcionarle ingresos a largo plazo si lograba permanecer oculto el tiempo suficiente para que disminuyera el interés federal en su captura. La operación de captura se llevó a cabo con la precisión de una operación militar, en la que participaron 15 agentes altamente entrenados que se acercaron a la ubicación de Stephen a través de múltiples rutas coordinadas para minimizar las posibilidades de fuga o enfrentamiento violento. 5 agentes se acercaron por tierra a través de las calles de la ciudad, con sus vehículos estratégicamente posicionados para bloquear las rutas de escape terrestres, mientras que otros 5 llegaron por agua en embarcaciones de alta velocidad que atravesaron las olas del Pacífico para establecer un perímetro marítimo que imposibilitara cualquier intento de fuga a través del océano. Agentes adicionales proporcionaron apoyo aéreo mediante helicópteros que permanecieron fuera del campo de visión para no alertar a Stephen prematuramente, pero que estaban listos para responder rápidamente si la situación se deterioraba. Cuando los agentes finalmente se acercaron a la casa de playa donde Stephen pensaba que estaba a salvo, lo encontraron sentado en una silla de mimbre en el porche, contemplando el océano con la expresión resignada de un hombre que finalmente había llegado al final de una carrera que sabía desde el principio que no podría ganar para siempre. No hubo resistencia, ni dramáticos intentos de fuga o enfrentamientos violentos, solo la capitulación silenciosa de alguien que había agotado todas sus opciones y reconocía que el peso combinado del sistema judicial federal se había concentrado finalmente sobre él con una fuerza irresistible. Sus manos se levantaron automáticamente cuando los agentes se identificaron, un reflejo desarrollado a lo largo de décadas de trabajo policial que ahora servía para facilitar su propia detención. El Tribunal Federal de San Diego estaba repleto de espectadores, periodistas y funcionarios del sistema judicial cuando la jueza federal Margaret Lawson ocupó el estrado para presidir el juicio final que pondría fin a uno de los casos de corrupción policial más complejos y perturbadores de la historia reciente de California. La sala del tribunal, con sus paredes de madera oscura y su atmósfera solemne que reflejaba la gravedad de la justicia federal, había sido testigo de muchos casos importantes a lo largo de los años, pero pocos habían captado la atención pública de forma tan intensa como este, que no solo implicaba delitos individuales, sino una conspiración sistemática que había corrompido múltiples instituciones encargadas de proteger a la sociedad civil. Gabriela, sentada en la primera fila junto a sus abogados federales y supervisores del FBI, sentía una mezcla de nerviosa expectación y cautelosa esperanza, sabiendo que este juicio representaba no solo su reivindicación personal, sino una prueba fundamental de la capacidad del sistema judicial estadounidense para autocorregirse cuando se enfrenta a pruebas de su propia corrupción. Durante 3 intensas semanas de procedimientos judiciales, los fiscales federales presentaron un caso meticulosamente construido que reveló no solo los delitos específicos cometidos por Stephen y sus cómplices, sino el patrón más amplio de corrupción institucional que había permitido que tales actividades prosperaran durante años sin ser detectadas ni castigadas adecuadamente. Las pruebas incluían horas de grabaciones de audio que captaban conversaciones entre los conspiradores, miles de páginas de documentos financieros que rastreaban el flujo de dinero corrupto a través de múltiples cuentas bancarias e inversiones, declaraciones de decenas de testigos que habían sido víctimas o cómplices de los acusados, y análisis forenses que establecían conexiones irrefutables entre los acusados
y los delitos que habían cometido. Cada prueba se presentó con la precisión científica característica de las investigaciones federales más importantes, creando una narrativa completa que dejaba poco margen para dudar de la culpabilidad de los acusados o del alcance de sus actividades delictivas. Stephen, sentado en la mesa de la defensa con un uniforme naranja de preso, que contrastaba drásticamente con el uniforme azul que había usado con orgullo durante décadas, parecía haber envejecido años durante los meses transcurridos desde su captura. Su postura encorvada y su expresión derrotada reflejaban no solo el peso de los cargos que se le imputaban, sino también el reconocimiento gradual de que su vida había sido fundamentalmente desperdiciada en la persecución de objetivos que, en retrospectiva, parecían mezquinos y destructivos. A lo largo del juicio, se había visto obligado a escuchar testimonio tras testimonio que detallaba las consecuencias de sus actos, no solo para Gabriela y la familia Thompson, sino para decenas de personas cuyas vidas se habían visto afectadas por su corrupción a lo largo de los años. Fue una lección brutal sobre la verdadera naturaleza de sus decisiones, un enfrentamiento con la realidad de que sus justificaciones autocompasivas no podían ocultar el daño real que había causado a personas inocentes. Cuando la jueza Lawson finalmente dictó sentencia, su voz resonó en la sala silenciosa con la autoridad de alguien que había pasado décadas en el sistema judicial y que comprendía profundamente tanto el poder como la responsabilidad que conllevaba su cargo. Stephen fue condenado a 9 años de prisión federal por corrupción, secuestro, conspiración criminal y obstrucción de la justicia, una sentencia que acabaría efectivamente con cualquier posibilidad de que pudiera retomar una vida normal tras su eventual liberación. Sus 5 cómplices recibieron sentencias de 3 años cada uno, lo que reflejaba tanto su papel subordinado en la conspiración como su disposición final a cooperar con los investigadores federales y proporcionar un testimonio que había sido crucial para establecer el alcance total de las actividades delictivas del grupo. Las sentencias fueron acompañadas de órdenes de restitución que exigían a los acusados pagar millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a sus víctimas, incluidos los costes de la investigación y las repercusiones económicas y emocionales de sus delitos. Gabriela fue oficialmente exonerada de todos los cargos en su contra, una reivindicación que fue acompañada por una indemnización de $190,000 pagada por el Departamento de Policía local en reconocimiento de los daños que había sufrido debido a la conducta de sus agentes. Sin embargo, más significativo que la compensación económica fue la disculpa pública emitida por el jefe de policía de la ciudad, quien reconoció que las fallas sistémicas en la supervisión y la rendición de cuentas habían permitido que la corrupción se estableciera dentro del departamento y prometió reformas integrales destinadas a prevenir incidentes similares en el futuro. Se trató de un raro reconocimiento de responsabilidad institucional que indicaba una disposición genuina a aprender de los errores y a implementar cambios sustantivos, en lugar de simplemente sacrificar a los individuos problemáticos mientras se mantenían los sistemas que habían hecho posibles sus delitos. El ascenso de Gabriela a directora regional del FBI se anunció en una ceremonia formal en la Oficina Federal de Los Ángeles, donde se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar ese cargo en la historia de la división. En su discurso de investidura ante sus colegas, superiores, representantes de los medios de comunicación y miembros de la comunidad que habían seguido su trayectoria a lo largo de las duras pruebas de los meses anteriores, Gabriela habló de la importancia de transformar las experiencias personales de injusticia en motivación para llevar a cabo reformas sistémicas que protegieran a otros de sufrimientos similares. La verdadera justicia, dijo, con una voz cargada del peso de la autoridad moral que se había forjado a través del sufrimiento y la reivindicación, no consiste solo en castigar a los culpables, sino en crear sistemas que prevengan futuras injusticias y ofrezcan segundas oportunidades a aquellos que demuestran un arrepentimiento genuino y una voluntad de cambiar. El juez Thompson, reconociendo su crucial cooperación con la investigación federal y las circunstancias extraordinarias que habían llevado a sus acciones, se libró de ser procesado penalmente, pero dimitió voluntariamente de su cargo judicial y dedicó el resto de su carrera a trabajar pro bono para organizaciones que defendían los derechos de las víctimas de delitos y la reforma del sistema judicial. Su decisión de abandonar la magistratura fue acompañada de un programa de conferencias en facultades de Derecho, en las que compartió su experiencia como advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema judicial a las presiones externas y la importancia de proteger no solo la integridad individual de los magistrados, sino también las instituciones
y los procedimientos que permiten que la justicia funcione independientemente de las amenazas políticas o criminales. Era una forma de penitencia que reconocía que su traición forzada había causado un daño real, pero que también demostraba su compromiso continuo con los ideales que se había visto obligado a abandonar temporalmente bajo coacción extrema.